Bueno, tenemos en sí una viga con empotramiento en dos extremos y articulaciones intermedias. Lo que hice ya en el gráfico era dividir la viga donde se producen las articulaciones, donde están las articulaciones, perdón, la viga AB, BC y la viga CD. Entonces, para trabajar con estas vigas, yo tengo que buscar en sí distancias de corte. Para la viga AB, voy a considerar que la longitud X de corte va a estar en este sentido. Para la viga BC, la longitud de corte la voy a tomar a partir de acá. Y para la viga CD voy a tomar una longitud de corte de esta manera. Entonces, o directamente puedo considerar desde el otro extremo, ¿no? Eso es indistinto porque la viga también es simétrica. Si nosotros podemos analizar, mi estructura es simétrica. Entonces, lo que hice acá, coloqué las cortantes y demás. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es encontrar las reacciones. Voy a considerar la viga AB, BC y CD. Para encontrar, por ejemplo, la reacción en A y el momento que me va a producir en A, voy a necesitar encontrar esta cortante en B. Entonces voy a tener una viga simplemente apoyada, si ustedes se dan cuenta acá, con una cortante en B y una cortante en C. Y yo puedo decir directamente lo siguiente. Voy a trabajar en la viga o en el tramo BC. Al trabajar en el tramo BC, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Directamente puedo hacer sumatoria de momentos en B igual a 0 o directamente la reacción de una viga simplemente apoyada es Q por L medios, ¿no? Entonces yo digo que la cortante en B va a ser igual a la cortante en C y esto es equivalente a Q por L dividido entre 2. Para nosotros Q, la carga, es 150 kilogramos metro. Voy a colocar 150. L es 4 metros, 4, dividido entre 2. Entonces, si yo multiplico 150 por 4 dividido entre 2, voy a tener lo siguiente. 300. Entonces, esas reacciones van a ser en sí 300 kilogramos. Entonces lo voy a colocar acá que esto vale 300, esto vale 300 y obviamente por equilibrio del sistema, si la cortante está hacia arriba en el tramo BC, en el tramo CD va a estar dirigida hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Esto lo podemos borrar, tiene que estar dirigida hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Y voy a tener nuevamente los 300. De la misma manera hacia arriba y acá hacia abajo, entonces voy a tener los 300. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a trabajar en el tramo AB. Voy a trabajar en el tramo AB. Cuando yo trabaje en este tramo AB, lo primero que voy a hacer es, voy a considerar que el momento que me van a producir, el momento, va a estar en este sentido. Si me sale signo negativo, va a estar en el otro sentido. Y acá voy a tener un momento en A, ¿sí? Un momento en A que estoy generando de esa manera. Ahora, entonces digo, sumatoria de momentos, estoy suponiendo nada más, entonces digo, obviamente es para momento positivo, sé que me va a salir negativo, tal vez va a invertirse el giro, pero lo veremos. Sumatoria de momentos en A igual a 0, entonces voy a decir que en este sentido voy a considerar positivo, entonces voy a tener el momento en A más la reacción que va a ser 300, esta cortante, por su brazo que va a ser 2 metros, 2 metros, más la carga que es 150, Q por L que es Q por 2, por su brazo que va a ser 1. Y esto es igual a 0. Y de acá voy a sacar el momento en A. Entonces el momento en A va a tener un valor, déjenmelo calcular,
300 por 2, 150 por 2. Voy a tener un momento en A de 900 kilogramo metro. Pero si está todo acá positivo, va a pasar como negativo. ¿Qué significa el negativo? Que mi giro es en sentido contrario. Entonces voy a considerar que mi momento ahora está acá y este momento vale en sí 900, ¿sí? 900. De la misma manera, si yo analizo, como es una estructura simétrica, acá voy a tener también un momento de 900 kilogramos metro en este tramo. Ahora, voy a encontrar la cortante en A y voy a decir por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, todo lo que está dirigido hacia arriba es positivo. Entonces voy a colocar la cortante en A menos la carga que es 150 por 2 y menos la cortante en B que vale 300, esto es igual a 0. Y de acá voy a sacar que la cortante en A es 150 por 2, 300 más 300, la cortante en A es 600 kilogramos. Entonces esta cortante va a ser 600 y por ser simétrica la cortante en D también va a ser equivalente a 600 kilogramos. Voy a colocar kilogramos. Entonces ya tengo dos valores para poder iniciar. Lo primero que siempre hacemos es encontrar las reacciones que me van a producir las cargas en los apoyos. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es aplicar en sí el método doble integración. Para encontrar la ecuación de momento flector en el primer tramo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar en el tramo AB y la longitud de corte va a ser a una distancia X y acá se me va a producir un momento flector. Directamente voy a colocar como un segundo paso, este es un primer paso que va a ser equivalente a las reacciones en los apoyos, en los soportes. Y un segundo paso voy a encontrar las ecuaciones de momento flector. Para encontrar las ecuaciones de momento flector, yo voy a tener lo siguiente. Al hacer un corte a una distancia de X, directamente puedo trabajar con un gráfico o directamente acá yo sé que el momento va a venir en este sentido, ¿no? O sea, el momento positivo de corte va a venir en este sentido, ¿sí? Él me va a generar un momento a lo largo de la longitud X, ¿sí? Entonces voy a decir, voy a trabajar sumatoria de momentos en ese punto. Voy a colocar acá sumatoria de momentos. Voy a subir un poquito. Sumatoria de momentos igual a 0. Y voy a considerar que en este sentido es positivo. Entonces voy a considerar el momento más 900. Voy a colocar más 900. Más 900 que va a venir acá. Esta reacción me va a dar una menos, la reacción en A me da menos 600 por su brazo X y la carga me va a dar más Q por L, que va a ser 150 por X por su brazo, que va a ser X medios, y esto va a ser igual a 0. Entonces voy a encontrar el momento para el tramo AB. Entonces yo puedo colocar este momento va a ser para el tramo AB y va a variar en función de la longitud X. Todo lo voy a llevar al otro miembro y voy a tener lo siguiente. 900 negativo menos 900. Esto va a ir positivo y esto va a ir negativo. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Primeramente voy a colocar el positivo para que esté acá
puedo colocar 600x. Esto se me va a volver negativo, que va a ser 150x al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Y acá va a ser menos 900 igual a 0. Bueno, ya está despejado. Entonces ya tengo la ecuación del momento en el tramo AB. ¿Sí? Tramo AB. Ahora, cuando yo analice, por ejemplo, ya en el tramo AB, puedo aplicar directamente el método o doble integración. Entonces voy a colocar acá para que ecuaciones de momento flector y voy a aplicar directamente el método doble integración para que hagamos ambas cosas, ¿sí? Doble integración. Cuando yo aplico este método doble integración, lo que voy a tener es lo siguiente. Digo, EI, que va a ser la rigidez de la viga, por la derivada segunda de y con respecto de x al cuadrado es igual al momento. Entonces el momento es 600x menos 150x al cuadrado sobre 2 y voy a tener menos 900. Estoy igualando nada más al momento. Voy a integrar una primera vez. Y voy a decir que EI, la rigidez de la viga, por la derivada de y con respecto de x es igual a 600x al cuadrado dividido entre 2 menos 150x al cubo dividido entre 6 menos 900x más una constante 1. Esta ecuación la definimos como una ecuación 1. Voy a colocar en rojo. Es la ecuación 1. Y esta ecuación 1 es la ecuación de la deformación angular. Voy a trabajar, voy a aplicar o voy a integrar una segunda vez. Digo, EI por y me va a dar igual a 600x al cubo sobre 6 menos 150x a la cuarta sobre 24 menos 900x al cuadrado sobre 2 más una constante 1 por x más una constante 2. Entonces acá yo voy a tener una segunda ecuación que es en sí la ecuación de la deflexión o flecha, ¿sí? De la curva elástica en sí, ¿sí? De la curva elástica. Voy a trabajar, como estoy analizando vigas por separado, puedo aplicar ya las condiciones de apoyo. Entonces voy a colocar acá en esta parte, voy a aplicar una condición de apoyo. Y si ustedes recordarán, ¿qué pasa cuando x valga 0? Si yo analizo cuando x valga 0, estamos hablando de un apoyo empotrado. Si yo grafico ese apoyo empotrado para recordar, voy a tener el apoyo empotrado, voy a tener la viga, y si yo dibujo la curva o la curva elástica, va a venir esto así. Si yo trazo una tangente a esta curva, la tangente pasa exactamente sobre el eje de la viga. O sea, va a ser algo así. Esta va a ser equivalente a la tangente en el punto A. Y el punto A está representado. En este caso, nosotros decimos que la deformación en el punto A es igual a 0 y la flecha en A, la deflexión en A o el desplazamiento vertical en A es igual a 0. Entonces, bajo esas condiciones de contorno, yo voy a poder encontrar
las constantes de integración. Entonces digo, cuando x es igual a 0, voy a colocar que la deformación angular en A es igual a 0. Y voy a reemplazar en la ecuación 1. Si yo reemplazo en esta ecuación 1, digo EI por 0, esto va a ser 0, 0, 0 y directamente acá me va a salir que la constante 1 con la constante 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? La deflexión en A también es 0. Si yo lo reemplazo esto en la ecuación 2, voy a tener lo siguiente. 0, acá me va a ser 0, 0, 0, 0. Y también la constante 2 va a ser equivalente a 0. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, ya las constantes de integración, puedo encontrar las ecuaciones finales. O sea, voy a colocar acá las ecuaciones finales. Ecuaciones finales del tramo AB. Tramo AB. Digo, EI por la deformación angular es equivalente a 600 x al cuadrado sobre 2 menos 150 x al cubo sobre 6 menos 900 x, y voy a tener la ecuación de la deformación angular. Y voy a tener la ecuación de la deflexión EI por Y, que va a ser equivalente a lo siguiente. 600 x al cubo sobre 6 menos 150 x a la cuarta sobre 24 menos 900 x al cuadrado sobre 2, y la constante 1 es 0 y la constante 2 es 0, y voy a tener esa ecuación. Esta ecuación la voy a denominar como una ecuación 1', que es la ecuación de la deformación angular. Acá voy a tener una ecuación 2', que es la ecuación de la deflexión o de la curva elástica, ¿sí? O el desplazamiento vertical de la viga. Entonces ya tengo las dos ecuaciones finales de cada tramo. ¿Qué va a pasar cuando yo trabaje en el tramo BC? Como es una viga continua, entonces la deformada de esta viga va a tender a ser de la siguiente manera. Si yo dibujaría, por ejemplo, esa deformada, acá va a venir 0, va a venir acá, y esto va a tender a ser de la siguiente manera. Voy a colocar en línea punteada, y esto va a venir así. Más o menos esa sería la deformada de la viga. ¿Qué va a pasar cuando yo esté en este punto B? Ya va a existir un desplazamiento vertical de esta viga. O sea, esta viga en el tramo AB por esta articulación va a tender a descender, y cuando yo trabaje en el tramo BC tengo que considerar ese desplazamiento vertical que yo tenga. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a trabajar en el tramo BC, ¿sí? En el tramo BC, y voy a trabajar de la misma manera. Voy a colocar tramo BC, y el tramo BC es equivalente a lo siguiente. Voy a encontrar la ecuación del momento flector en el tramo BC. El corte que nosotros estamos trabajando es un corte en este sentido, y voy a tener un momento en el tramo de esta manera. Si el corte está acá, voy a colocar en línea punteada, y voy a tener un momento a lo largo de la longitud X que se va a presentar. Entonces voy a decir 300 por su brazo X más 150 por X medios, que va a ser en sí la ecuación. Entonces voy a trabajar acá de esa manera. Voy a decir sumatoria de momentos igual a 0.
voy a considerar en este sentido positivo el momento menos 300 por su brazo X, que estaríamos agarrando este brazo, la cortante en B, menos 300, más la carga que va a ser 150 más 150 por su brazo X, o por la distancia X, pase por altura, por su centroide, que va a ser X medios, y esto es igual a 0. Entonces voy a tener un momento en el tramo BC que va a variar a lo largo de la longitud X. Y voy a tener, va a ser igual a 300X menos 150X al cuadrado dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar el método doble integración nuevamente y voy a decir EI por la derivada segunda de y con respecto de x al cuadrado, esto es equivalente a 300x menos 150x al cuadrado sobre 2. Voy a integrar una primera vez, digo, derivada de y con respecto de x, voy a tener 300x al cuadrado sobre 2 menos 150 x al cubo sobre 6 más una constante 3. Y voy a tener que EI por y integrando una segunda vez, voy a tener que va a ser 300 x al cubo sobre 6 menos 150 x a la cuarta sobre 24 más una constante de 3 de x más una constante 4. Si yo tengo esas constantes ya de integración, esta ecuación va a ser la ecuación 3, que es la ecuación de la deformación angular. Y voy a tener una ecuación 4, la ecuación de la deflexión o la curva elástica. ¿Sí? Bueno, y ya teniendo las ecuaciones, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar más o menos cómo sería la deformación de toda la viga. Entonces eso lo voy a hacer acá para poder entender lo que tenemos que hacer. Voy a dibujar en sí toda la viga. Puedo colocarlo hasta acá. Voy a colocar con negro. Ya, voy a dibujar. En sí, este es un apoyo empotrado. Así. Sería el otro apoyo empotrado. La articulación sería más o menos, estaría acá y acá. Si nosotros dibujamos la curva elástica, la curva elástica va a venir así. Voy a tratar de dibujarlo. Algo así, ¿no? Esta sería la curva elástica. Cuando ya tengamos la curva elástica, nosotros estamos trabajando, primeramente hemos trabajado en el tramo AB y ahora estamos en el tramo BC. Veamos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el tramo B, acá ya se me va a presentar un desplazamiento vertical, que es Y de B. Y acá voy a tener un desplazamiento vertical, que va a ser Y de C.
Pero en esta parte donde estamos hablando en el tramo BC, es como yo trabajaría como una viga simplemente apoyada. Que en la parte cuando X, esta distancia es 4, esta distancia llega a ser 4, pero en la parte donde voy a tener 2 metros, si yo trazo una tangente a la curva, la tangente a la curva cuando X valga 2, sabemos que se me va a presentar algo así, ¿sí? En este punto, voy a decir que esto es paralelo al eje de la viga y acá voy a trazar por ejemplo, una tangente que yo voy a poder colocar al punto E, ¿sí? Tangente al punto E. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque tengo que aplicar ese criterio de la deformada para encontrar las constantes de integración. Voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando X valga 2? Estamos considerando, por si acaso, el 0, 0 hemos considerado en el punto B y la longitud de corte va a ir de este extremo. ¿Sí? X. Desde 0, que va a venir desde 0 hasta 2, hasta 4, perdón. ¿Sí? Mi tramo. Entonces, cuando X valga 2, voy a tener que la derivada de Y con respecto de X, que es igual a la deformación angular en el punto E, vale 0. Entonces, si yo considero este criterio, lo que voy a hacer es voy a reemplazar en la ecuación de la deformación angular. Digo EI, voy a copiarme esta ecuación de deformación angular para poder trabajar. Ya, lo vamos a copiar la ecuación. La ecuación de deformación angular decía EI por la derivada de Y con respecto de X era equivalente a 300x al cuadrado sobre 2, que va a venir 300x al cuadrado sobre 2 y menos 150x al cubo sobre 6, menos 150x al cubo sobre 6 y teníamos más la constante 3. Si yo reemplazo en esta ecuación 3, digo acá, voy a reemplazar en la ecuación 3, entonces voy a tener lo siguiente, que esta parte se me va a hacer 0 y voy a empezar a encontrar la constante de integración 3. Entonces, para encontrar esa constante de integración, voy a decir 0 es igual a 300 2 al cuadrado dividido entre 2 menos 150 2 al cubo dividido entre 6 más la constante 3. Y la constante 3 va a ser equivalente, déjenme calcular, digo 300 por 4 dividido entre 2, 150 por 8 dividido entre 6 negativo, 400, entonces va a pasar al otro miembro menos 400. ¿Sí? Entonces ya tengo la constante 3, pero acá voy a decir lo siguiente. También puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando X valga 2? Y va a ser equivalente a Y de B. Pero este Y de B yo puedo calcular en el primer tramo, ¿no? Vean que acá yo tengo la ecuación final del primer tramo y puedo decir qué pasaría. Lo voy a calcular acá, por favor. ¿Dónde estoy? En esta ecuación que están viendo acá, yo lo puedo calcular directamente la deflexión en B. Digo cuando X va a ser igual a 2, voy a tener la deflexión en el punto B. A ver, calcularemos y voy a tener el valor. Ya lo calculé y lo único que hice es esto. Estoy calculando con esta ecuación en el tramo AB, en este extremo, tramo AB, estoy calculando la deflexión en el punto B.
¿sí? La deflexión en el punto B. Entonces, al calcularla, cuando x es igual a 2, voy a tener un y de b que va a ser equivalente a este valor. Eso lo calculo por el tramo 1, ¿sí? Con esta ecuación. Este valor me sirve porque recuerda, cuando yo estoy trabajando en el tramo BC, yo ya voy a tener una deformación, o perdón, un desplazamiento vertical ya en el punto B. Entonces tengo que considerar. Esto no lo voy a borrar quería reemplazarlo acá, pero ya lo hice en el otro lado. Pero ahora tenemos que considerar lo siguiente. Como estamos trabajando de 0 a x, el primero era de esta forma. El primer tramo, nuestra longitud de corte era x en ese tramo. De 0 a 2, acá va a venir de 0 a 4 y de acá podía trabajar de la izquierda o la derecha de 0 a 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy trabajando en el tramo BC, voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0 en el tramo BC? Y es equivalente a y de b. Y este y de b hemos calculado que vale a 1100 sobre EI. ¿Sí? 1100 sobre EI. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a tener que reemplazar esto en la ecuación 4. En la ecuación 4 que nosotros hemos definido. Esta ecuación 4 está acá y digo cuando x valga 0 va a ser 0, 0, 0, ¿sí? Y voy a tener que la constante 4 va a ser igual a lo siguiente. Digo, vean acá directamente voy a reemplazar en esta ecuación 0, se me va a anular cuando x valga 0, 0, y voy a tener EI por Y igual a la constante 4. Entonces, he reemplazado en la ecuación 4. La ecuación 4 es de esta manera. EI por Y me va a quedar directamente a la constante 4. Pero yo digo EI, Y vale menos 1100 sobre EI, y esto es igual a la constante 4. Esto con esto se me va y voy a tener que la constante 4 vale menos 1100. Entonces, ya teniendo la constante 4 y la constante 3, voy a poder encontrar las ecuaciones finales de cada tramo. Entonces digo, las ecuaciones finales, voy a colocar acá, las ecuaciones finales para el tramo BC son las siguientes. Digo EI por tita es igual a 300 x al cuadrado sobre 2 menos 150 x al cubo sobre 6 más la constante 1, que sería, perdón, más la constante 3, menos 400. Y voy a tener EI por Y, va a ser equivalente a 300 x al cubo sobre 6 menos 150 x a la cuarta sobre 24 menos 400x y menos 1100. Acá voy a tener la ecuación que hemos definido como la ecuación 3', que es la ecuación de la deformación angular. Y acá voy a tener una ecuación 4', la ecuación de la deflexión o flecha. ¿Sí? Entonces ya tengo la ecuación de la deformación angular y la ecuación de flecha en el tramo BC. Y como esta es una simplemente apoyada, sabemos que en la parte central me va a producir la deflexión máxima de toda la viga. Entonces puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x, por ejemplo, x valga 2 metros? ¿Sí? 2 metros. Si yo coloco cuando x valga 2 metros, y va a ser equivalente a la y máxima, porque es una simplemente apoyada. Entonces puedo decir, digo, EI por y máxima
es equivalente a 300 por 2 al cubo sobre 6 menos 150 por 2 a la cuarta dividido entre 24 menos 400 por 2 y menos 1100. Y de acá voy a encontrar la y máxima. Voy a calcularlo. Entonces voy a tener que va a ser equivalente a menos 1600 sobre EI. Obviamente estamos agarrando la rigidez de la viga, o sea, siempre tiene que estar dividido entre la rigidez de la viga y obviamente la rigidez de la viga está en función del módulo de elasticidad y del momento de inercia de la sección transversal. Muchos tal vez van a dudar de este valor X2. Pero si yo quisiera verificar, puedo hacer lo siguiente. Ustedes recuerdan que digo, cuando la deformación angular es igual a 0, esto me va a producir una y máxima, ¿no? Entonces voy a tener que utilizar la ecuación 3'. Si yo utilizo la ecuación 3', digo EI por la deformación angular, que va a ser 0, entonces voy a tener 0 igual a 300 x al cuadrado sobre 2 menos 150 x al cubo sobre 6 y menos 400. Entonces cuando yo tenga ya esa ecuación en sí, entonces lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Y voy a tener una solución, es una ecuación de tercer grado. Voy a tener un x1, un x2 y un x3. Si yo resuelvo ese sistemita, perdón, esa ecuación, voy a tener lo siguiente. Mi primer valor va a ser menos 1,46. El siguiente es 2. Y el siguiente es 5,46. 5,46. Entonces lo que yo tengo que hacer es, no puede haber distancias negativas. 2 está dentro del tramo porque es de 0 a 4. Esto sirve. Y 5,46 está fuera del tramo, solo es de 0 a 4. Entonces directamente se va a producir cuando x valga 2. Entonces lo único que hice, obviamente lo hice acá por un poquito más de criterio, pero lo que tendría que hacer para determinar y máxima, entonces cuando x valga 2, tendría que hacer primeramente este procedimiento y después posteriormente encuentro la y máxima de toda la viga. Bueno, este es un primer ejemplo.